Perfecto. Bueno, entonces este pequeño taller que yo hoy vengo a contarles es un poco lo que no nos enseñaron, porque digamos que muchas veces nos basamos como en esas cosas que muchas personas nos dicen, pero a veces hay cositas que de pronto se pasan y digamos que son supremamente importantes. Entonces, esto comienza aquí con esta foto. En esta foto está mi primer maestro de violín, que es mi tío, mi primera mejor amiga. También estoy usando mi primer violín y estoy en la casa de mi abuela. Esa foto para mí es muy significativa. Digamos que de cierta manera marca el inicio de lo que hoy en día me dedico. Y está acompañado de una frase que me gusta, pues me gustó mucho de un curso en el que estuve, y dice: si uno habla de sus creencias, atraerá a los que creen en lo mismo. Clave de dos, digo yo que nace desde ese momento porque yo desde chiquitica siempre decía qué bueno sería vivir de la música. Me parecía algo muy, digamos, muy bacano, pero realmente pues no lo veía del todo posible. Simplemente lo hacía como un hobby. Fueron pasando los años y digamos que me empecé a conectar mucho más con todo esto. Yo termino el colegio y viene pues como la incógnita. ¿Estudio música o estudio pues otra cosa? En ese momento, digamos que lo que más me apasionaba a mí, aparte de la música, era también el diseño. Entonces yo entré a la universidad, entré a comunicación gráfica publicitaria en la Medellín, y a partir de ahí, digamos que comencé ese trayecto. Todos mis trabajos en la universidad, por lo general, eran enfocados en música, y me gustaba mucho hacer como investigación. Y en uno de los últimos semestres, ya en los énfasis, que era marca, me dicen, pues es como el momento de crear una marca, y ahí nace Clave de Dos. Yo invito a mi hermano para que formemos este proyecto juntos, y esto empieza a crecer. Entonces, aquí es donde vienen esas cositas que, digamos, en el ámbito, digamos, académico no nos dijeron, y pues algunas que sí nos enseñaron que son muy importantes versus otras cosas que no nos enseñaron, que para mí han sido supremamente formadoras. También lo voy a ir pues como ejemplificando con el tema de clave de dos. Entonces, nos dijeron, en las marcas hay que tener una unidad gráfica. Y sí, eso es supremamente importante. Tener una unidad gráfica, que la tipografía, el concepto, la teoría del color, todo hable bajo un mismo concepto. Y digamos, esto era lo que yo estaba buscando con clave de dos cuando empecé a crear esa marca. Pero digamos que algo que no nos dijeron es a tener un propósito superior, y es esa razón permanente de existir. Resulta que este término yo apenas lo vine a conocer pues, en el 2019, en un curso que hice de endomarketing. Digamos que yo pues nunca estuve en una empresa, pues como sí, digamos, muy grande, entonces digamos que no estaba muy acercada a este tipo de conceptos. Y cuando yo conozco del propósito superior, me empiezo a cuestionar muchas cosas, porque finalmente eso es, o sea, ese propósito superior debe ser una frase concisa y, digamos, realizable, y es esa razón permanente de existir. Y aunque digamos que hoy en mi cabeza, Clave de Dos tiene ese propósito superior, nos encontramos justo en un punto en el que lo estamos literalmente definiendo. Porque literalmente ese propósito superior, digamos, yo lo tenía en mi cabeza, pero no está pues como plasmado. Entonces, hoy en día, digamos que esas son cosas que sigo aprendiendo, y pues clave de dos, a pesar de que, digamos, hoy es una, una empresa, pues digamos, ya un poco reconocida a nivel local y en algunas ciudades a nivel, pues como nacional, seguimos pues estando en ese crecimiento. Nos dijeron algo
que es muy importante y es trata la marca como una persona. Nos dicen, define la personalidad de la marca, sienta la marca como si fuera una persona al frente tuyo y cómo se vería esa marca, cómo se vestiría, cómo conversaría, qué le gustaría hacer, cómo se comunicaría. Eso es supremamente importante. Pero también se les olvidó un poco decirnos, y es que a entender que como las personas, las marcas también cambian. ¿Qué pasa? Nos dicen muchas veces que un logo debe ser permanente en el tiempo o que un nombre debe permanecer en el tiempo, pero muchas veces, digamos que hay algunos emprendimientos que comienzan de cierta manera y uno en ese momento de pronto no está pues como muy asesorado, de pronto digamos con el tema de los nombres ahora que hay tantas pues como, sí, o sea, todo el tema legal de registro de marca y todo eso. Entonces llegan ciertos puntos en los que las marcas, digamos, pueden tener esos cambios drásticos. Incluso también acá se los cuento a forma de experiencia. Yo realicé, digamos, todo el diseño, pues como el branding de Clave de Dos como tal, pero hoy en día nos encontramos también replanteándonos un montón de cosas y es como, bueno, la marca está en un punto en el que listo, si quieres salir al mercado internacional, ¿cómo nos vamos a ver? Entonces, estamos haciendo pues también en este momento, estamos en un proceso de rebranding. También se los cuento ahí como, listo. Siempre nos dijeron como sean creativos, busquen inspiración, busquen referentes, vean series, o sea, busquen esa creatividad y expándanla. Pero no nos dijeron o se les olvidó un poco decirnos que muchas veces nos va a tocar reaprender a ser creativos. ¿Por qué? Porque yo siento que desde pequeños, digamos, nos han cortado un poco las alas con la creatividad. Nosotros en el colegio, pues o todos sabemos que de niños o los niños son supremamente creativos, que si tú sueltas varios niños en un salón, ellos van a hacer algo ahí que no existe. Pero a los adultos nos han cortado un poco esa creatividad. ¿Cómo? Desde niños nos decían, no se salgan de la línea, no se salgan de la margen. Si te tuerces, está mal. Entonces, ese tipo de cosas a uno le empiezan a generar ciertos bloqueos que a la hora de ser adulto y de, digamos, intentar ser creativos, estamos un poco bloqueados y tenemos ciertos, digamos, paradigmas. Ahí la invitación es como entrar a salir, pues como a pensar un poco fuera de la caja. Incluso pues hay como, es como un término que se usa y hay varios ejercicios muy chéveres que pues que digamos despiertan esa creatividad y es a pensar un poco fuera de la casa, perdón, de la caja, como ver otras posibilidades, ¿cierto? Diferente a la que siempre estamos acostumbrados. Nos dijeron que las marcas tienen un lenguaje y un tono de comunicación. Es muy importante definirlo, es muy importante saber cómo habla la marca, pero a veces se les olvidó decirnos que las marcas deben ser empáticas. ¿A qué me refiero con empáticas? Es ponerse un poco en los zapatos del otro, no solamente de nuestros colaboradores, sino de esa persona que está, pues como del usuario, de esa persona que está viendo la marca. Tenemos que entender que ahora somos supremamente diferentes y ya no nos comportamos como masa, sino más bien como nicho. Y esos nichos tienen un montón de creencias y un montón, digamos, de formas de pensar, de vivir, que son supremamente importantes a la hora de cualquier, digamos, campaña que se vaya a hacer o cualquier comunicado, cualquier publicación en una red social. Eso debe estar demasiado intrínseco en la marca y es esa empatía. Nos enseñaron perfectamente, digamos, cómo hacer un presupuesto de una campaña publicitaria, cuál es su efectividad, cuáles son los impactos, cuáles son los medios ideales para alguna campaña,
pero no nos enseñaron a darle un valor a nuestro trabajo y a entender el valor del tiempo. Incluso estuve preguntándole pues como a varias personas, como pues sí, diseñadores y amigos, y casi todos coincidían en que a nosotros no nos enseñaron a cobrar, o más que todo a cobrar es como a darle ese valor a nuestro trabajo. Y de ahí se vienen un poquito algunas problemáticas y es como esa administración como el dinero o de las finanzas como tal y cómo darle ese valor a lo que estamos haciendo. Nos enseñaron que hay unos principios de diseño. Esos principios de diseño claramente son súper importantes y son pues muy decisivos a la hora de hacer cualquier pieza. Sin embargo, no fueron tan enfáticos en decirnos que el diseño no es un tema de subjetividad o belleza, es más un tema de usabilidad. El diseño, digamos que siempre debe responder a, pues como a darle una solución a algo, sea lo que sea, ya sea una pieza pues como publicitaria o sea un objeto del diseño industrial, pero debe responder como a esa usabilidad. Entonces aquí quiero aportar algo y es que la creatividad no se califica, sino que se orienta. De la misma manera que lo decía ahorita, hay muchas maneras pues como de potenciar esa creatividad. Y digamos que de alguna manera sabíamos que la universidad era un experimento. Digamos, es un lugar en el cual nosotros aprendemos metodologías, formas de hacer las cosas, pero digamos que a veces no sabemos con qué nos vamos a enfrentar en esa vida real, en esa realidad, en esa vida real. Esa vida real a veces es muy cruda y muchas veces digamos que no estamos de alguna manera tan preparados para ciertas situaciones, pero finalmente esas situaciones pues son las que a uno digamos le dan más experiencia y pues como más cancha en esto. Entonces aquí les voy a mostrar como un video de lo que hoy hacemos con clave de dedos, a lo que me dedico. La idea es al final también contarles un poquito más de la historia de clave de dedos y de algunas enseñanzas que me ha dejado pues emprender. Entonces les voy a mostrar el video. Ahora sí, listo. Bueno, les voy a, pues digamos que ahí vieron una parte del video. Les quiero contar 5 cosas que a mí me han enseñado o que me han dejado esto de emprender. Y pues digamos entrar a una fase como un poquito de contarles lo que ha sido un poco esta experiencia con Claves.
Entonces, ser todero te enseña, pero tener un equipo te hace crecer. Eso me parece algo supremamente fundamental y es algo que hemos aprendido, digamos, a lo largo pues, de estos 7, casi ya 8 años que llevamos con el proyecto. Claramente todo se hace en su debido tiempo, pero aún así, digamos, cuando uno inicia es muy importante aprender de todo esto, ser, sí, de cierta manera todero. Pero digamos que la misma empresa te va a ir pidiendo paso a paso lo que va necesitando. Para mí, una de las cosas fundamentales es tener ese equipo y, digamos, delegar. Dice, tus propias experiencias son los más grandes aprendizajes. Digamos que podemos leer muchos consejos para emprender, pero como el cuento nadie aprende de boca ajena. Digamos que son las mismas experiencias, esas propias experiencias, las que nos dan los más grandes aprendizajes. También he aprendido que debemos entender el cambio como una oportunidad. Y es que muchas veces nos asustamos de pronto un poco porque vemos que se requiere hacer un cambio grande. Por ejemplo, ahora que les estaba contando que nosotros ya tomamos la decisión de hacer un pequeño, pues como un rebranding. También el año pasado empezamos a operar como empresa. Digamos que en cierto momento pues como que la empresa va marcando ciertos hitos que a uno, digamos, le piden ese cambio urgente y uno en vez de asustarse o bueno, aún así sea con miedo, uno debe entender ese cambio más como una oportunidad. Crear relaciones es uno de los temas también más claves a la hora, digamos, o lo que ha sido nuestra experiencia con Clave de Dos. Esas personas que conocemos día a día, esas personas que nos ayudan, esas personas que nos contratan y, digamos, hacer sólidas esas relaciones, llevar buenas relaciones con las personas, te va a, digamos, a llevar por un muy buen camino. Y aunque digamos que hoy en día existan demasiadas maneras de mostrarse, de venderse, todo el tema ahora del marketing digital, redes sociales, hay algo que es muy importante y es dejar que tu trabajo hable por sí solo. A nosotros lo que más nos ha vendido alrededor de los años ha sido el voz a voz. Y pues como que las personas de cierta manera se convierten en embajadoras de la marca. Entonces, siempre nos dijeron que empezáramos, pero no nos dijeron que lo hiciéramos aún con miedo. Entonces, para mí, hoy esa es la invitación con todos, que lo hagan, digamos, aún con ese miedo, que es una parte fundamental como de ese sentir y como de poder empezar. Entonces, comenzamos a evolucionar nuestra profesión. Digamos que para mí era muy importante como contarles un poquito de lo que ha sido mi historia en Clave de Dos, pero también quisiera, digamos, aclarar que la academia, pues no estoy haciendo acá como pues como algo contra la academia, sino más que todo a que nosotros como profesionales nos cuestionemos un poco más, no nos quedemos ahí como de pronto sabiendo que no nos están diciendo algo, sino cuestionarnos eso. O sea, saber como qué es lo que sigue y no tenerle miedo ni pues como enfrentar esa realidad. No sé si de pronto tienen alguna pregunta, pues quisiera saber también cómo les parece, si tienen alguna duda, si me quisieran preguntar como algo en especial. Yo creo que todos estamos agradecidos. En particular, cuando mencionas en la presentación el tema de la caja. Ujú. ¿Cómo salir de la caja? Porque claro, el hombre, el ser humano es ser humano y sus circunstancias. ¿Cómo Ujú. salir de aquellos límites? O en tu caso particular, que fueron heredados por nuestros vicios familiares y cosas. ¿Cómo salir de esa caja? Y como uniendo un poco eso, ¿cómo generar empatía? También esa es una segunda pregunta, porque claro, hay gente que tiene ángel, yo le llamo ángel, un encanto particular, pero hay otros
que somos más parcos, yo digo desde mi punto de vista, y intentamos, pero no, nos cuesta, ¿no? Esto Ok, de dar empatía. Entonces, eso es. Muchísimas gracias. listo. A ver, digamos que salirse de la caja no es una tarea tan fácil. ¿Por qué? Porque estamos sesgados y ni siquiera sabemos. Entonces, pues como que cuento el ejemplo, particularmente, yo estaba como en un taller también y nos hicieron un ejercicio y ese ejercicio tenía muchas maneras de resolverse. Casi todas las personas, aún éramos, digamos, sí, diseñadores, comunicadores, personas creativas, digamos, como digamos, etiquetan de cierta manera, aunque todos los seres humanos somos creativos. Entonces, eh, casi todas las personas lo resolvíamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque nos dijeron, esta es la manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo salirse un poco de la caja? Para mí hay una, digamos, una cosa muy particular y es pensar un poco más como niños. Porque, y bueno, y también hay muchos ejercicios que se pueden hacer como para, digamos, uno darse cuenta que es que sí está pensando dentro de la caja, o sea, está pensando bajo los estándares que nos han dicho. Entonces, pensar un poco como niño y estar muy abierto, pues, como a la inspiración también. Les quiero recomendar un libro que me regalaron hace poco, que se llama El Camino del Artista. Ese libro es un libro de 12 semanas, se lee en 12 semanas y cada semana tú tienes una tarea. Finalmente, pues como que todas esas tareas es para revelar el niño interior, porque todos tenemos un niño interior. Lo que pasa es que se nos ha olvidado como cumplirle esos sueños a ese niño. Entonces, ese sería como un poco el consejo. Igual es una cosa que se puede ir trabajando. Digamos que dentro de lo que uno es consciente, que nos han enseñado mucho eso. Entonces, sí, como la invitación es esa, tratar de salirnos un poquito de eso. Y el nivel de la empatía, digamos, sí, no es tanto un asunto de ser parco o no, porque digamos que no todos tenemos la misma capacidad de conectar, digamos, con el otro, así sea pues como por medio de una conversación, pero es a que la marca como tal sea empática, o sea, se ponga en los zapatos del otro y sea muy, digamos, muy preciso en los discursos que va a dar. Por ejemplo, pues como revisando un poco de ejemplos y esto para este taller, vi un ejemplo hace poco en la revista Caras, salió una foto de una princesa que pues y la mal llamaron como esta princesa luce con orgullo pues como su gran tallaje, pues como su plus size. Entonces, digamos que en ese sentido, para mí Caras fue cero empática, porque intentando como por hacer bonito hicieron feo, porque como por decir así, estamos tratando de incluir como, entre comillas, algo, simplemente se salieron de contexto y por hacer bonito hicieron feo. Entonces ahí no fueron empáticos porque incluso están etiquetando a una persona que se supone que no, o sea, que no debería ser etiquetada simplemente por un cuerpo. Entonces, eso es a lo que me refiero más con ser empático, es literal ponernos en los zapatos del otro y ver cómo podemos llegar de la manera más asertiva, con un mensaje, con una comunicación, con lo que sea, pero pensando siempre en que debemos ser empáticos. No sé si respondo a las preguntas, no sé si quedan más dudas también. No, yo te quería preguntar, no sé, de pronto cuando iniciaste, ¿cómo equilibraste, pues de alguna manera tu sueño que era la música con otra cosa que te apasionaba un montón, que era el diseño? Porque muchas veces eso no es tan fácil y más, pues muchas veces nosotros como diseñadores somos de alguna manera como lo que tú decías, que no sabemos cómo cobrar y en fin, entonces digamos que iniciar es muy difícil. Entonces, ¿cómo hiciste como para vivir de las dos cosas que te gustaban sin dejar de lado una o la otra? Ok, mira,
Esto fue en los últimos semestres que yo creé la marca, ¿cierto? Y fue una cosa netamente académica. Aún así, como llevaba tocando violín toda la vida, digamos que de cierta manera le estaba respondiendo a ese propósito superior mío o ese propósito personal. Y es que yo incluso muchas veces durante la carrera me pregunté, como fue pucha, ¿será que yo estoy estudiando lo que más me gusta o será que debí estudiar música? Pero en medio de todas esas preguntas fue como, bueno, listo, voy a encontrar la manera de unir las dos cosas, ¿cierto? Entonces, en la universidad hacía como muchos proyectos de música y pues se me dio la oportunidad de crear la marca. En un principio, pues obviamente yo no vivía de eso, era una cosa que hacíamos como por hobby, pues junto con mi hermano y bueno, y ni siquiera teníamos como eventos, pero fue un camino muy bonito y digamos que fuimos conociendo personas muy importantes en el camino que nos fueron como ayudando también a ir dando esos pasitos, a ir escalando. Y simplemente llegó un día en el que, bueno, yo hice la práctica, la hice en Brasil, en una agencia de diseño. Llegué a Medellín y empecé a trabajar en una oficina de arquitectura, pero digamos que iba trabajando entre las dos y llegó un punto en el que ya, pues, tuve que tomar la decisión, aún con miedo, aún con esa estabilidad en la que estaba, digamos, de tener un salario, pero yo dije, no, o sea, tengo que seguir a mi intuición y renuncié y me dediqué solo a clave 2. En ese punto, eh, para mí hay una cosa que es acción-reacción, ¿cierto? Entonces yo actué y o sea, inmediatamente empezaron a haber cambios, ¿cierto? Ya yo le podía dedicar más a la marca y cuando hablo de dedicar más es como, listo, yo soy diseñadora, me voy a empelicular con esto, entonces, o sea, que digamos todo el tema sea como una experiencia, que las personas no sientan que solamente están contratando pues como un servicio musical, ¿no? O sea, la gente se mete en la película con uno, pero digamos que yo le empecé como, sí, a meter como todas esas cosas y la marca empezó a crecer. No siempre pasa, o sea, yo no voy a decir que todos, o sea, como que ¿cómo se dice? Una ley, no. Es un camino que es muy bonito y por eso decía que es un aprendizaje que es muy propio, o sea, cada experiencia es única y cada experiencia, cada quien la vivirá de manera muy diferente. Pero es como aventarse un poco a hacer las cosas. En ese entonces, digamos que esto no existía pues en Medellín o porque esto pues sí existe, digamos, en otras partes del mundo, pero digamos que eso también fue algo que nos ayudó y es que empezamos a crecer orgánicamente y pues nos empezaron a conocer. Nuestro principal objetivo, digamos, eran las bodas. Posteriormente nos empezaron a conocer las empresas y así, pero fue un camino y fueron cositas que tuvimos que ir aprendiendo y nos estrellamos muchas veces y nos tocó empezar a aprender también de otros temas que no son tan chéveres como ya temas más legales o ya temas como de seguridad social y cosas así, que son también las que a uno lo van formando, pero sí es como vivir ese camino y sollárselo y tener también mucha paciencia. O sea, los resultados no son de la noche a la mañana, requieren de muchas cosas. André, a mí me gustaría que nos dejaras también el link en el chat para que pudiéramos entrar y ver el video después con más tiempito o ahí Claro algo que sí. que tuvimos. Y yo me quedo, digamos, con esa frase del final que decías que lo hiciéramos o que hagamos las cosas con miedo, porque muchas cosas también en el aspecto personal y profesional, creo que todos los seres humanos tenemos miedo, pero hay esa cosa subjetiva del temor que no estamos viendo que somos todos los que compartimos ese mismo temor y no nos lanzamos a hacer las cosas, sino que nos quedamos como paralizados, como no, yo no sé hacer esta parte, no sé hacer esto otro, pues mejor le voy dando tiempo a esas cosas y uno va como aplazando, procrastinando un poco y yo creo que es como esa invitación que nos dejas hoy a lanzarnos y hacer las cosas con miedo, pero hacerlas. Incluso, bueno, les voy a contar como la última cosa y también ahí para dejarles el link.
digamos que a raíz de la pandemia, pues nosotros simplemente fue como que nos enfrentamos con la realidad, pues y yo creo que todos, pero nosotros vivíamos de los shows en vivo. Nosotros vivíamos de tocar en matrimonios, de hacer eventos, y la verdad nos iba muy bien, pues, y teníamos muchos eventos, y llegó la pandemia y cero eventos. Entonces fue como, pucha, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros hace mucho rato teníamos un sueño, no lo habíamos hecho porque uno, por lo que decías, porque uno siempre se queda, pues a veces ahí como en la zona de confort, no, esto está bien, esto está bien. Pero cuando nos vimos en shows, dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos ya con el proyecto de producir música. Y digamos que la gente a nosotros nos conoce sobre todo es como por hacer covers. Entonces empezamos a hacer covers como con nuestras propias versiones. Incluso pues ahorita les mando el link también para que nos busquen en Spotify o en cualquiera de las plataformas. Ya tenemos música al aire, pero ya se viene como la segunda parte de ese proyecto y es empezar a grabar nuestra propia música. En un mundo en el que salen miles de canciones diarias, pues nosotros también decidimos hacerlo y es una propuesta, digamos, diferente y no sabemos qué vaya a pasar el día de mañana. Pero si no lo hacemos, no, tampoco vamos a saber qué pasaría. Entonces, sí, esa es la invitación. Espero pues que les haya gustado. Y bueno, no, de verdad que muy bacano esta experiencia. Espero que igual les haya aportado, si sea un pequeño grano de arena, como a esta formación. Cualquier cosa, si quieren me pueden escribir pues por mi Instagram o por el de Clave de Dedos, si tienen alguna duda, si les gustaría que les ampliara como algo de lo que vieron, también súper bienvenido. Y bueno, entonces les voy a dejar el link del video para que lo vean, o el canal de YouTube, y también les voy a mandar las de Spotify para que las escuchen. Genial. Bueno, André, pues te agradecemos un montón, de verdad que todos los tips, los consejos, las exploraciones que has tenido hasta ahora, lo agradecemos mucho, agradecemos tu tiempo y también te dejamos libre porque sabemos que vas para la presentación. Sí, tengo un evento. Listo, André, muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Moni. Te voy a mandar a ti el link y tú lo compartes. Perfecto. Listo. Vale. Listo. Mil gracias, que estén muy bien, chicos. Muchas gracias por la invitación. Chao. Gracias.